¿Alguna vez has tomado el rosario entre tus manos con esperanza, esperando una respuesta, pero has sentido que tus palabras se pierden en el aire? ¿Te ha invadido la sensación de que, por más que ores, nada cambia, que las pruebas continúan, que la paz que tanto anhelas parece inalcanzable, como si algo invisible estuviera bloqueando tu comunión con Dios? Lo que muchos desconocen es que el rosario, a pesar de ser una de las armas más poderosas contra el mal, puede quedar completamente inútil si el corazón de quien lo reza está atrapado en ciertos pecados. El Padre Pío, quien llamó al rosario su espada contra las tinieblas, nos advirtió sobre este peligro espiritual. Hay errores que impiden que nuestras súplicas sean escuchadas, dejando nuestra alma desprotegida ante las acechanzas del enemigo. Imagina la escena. Un hombre devoto reza con fervor cada noche. Sus dedos recorren las cuentas del rosario con ansia, pero su vida espiritual está paralizada. Nada mejora. La serenidad que busca sigue sin llegar, y un sentimiento de impotencia lo consume. Llega un momento en que se pregunta: ¿me ha abandonado Dios? ¿Estaré haciendo algo mal? Ahora bien, ¿qué pasó si te dijera que el Padre Pío reveló que existen 3 pecados concretos que pueden anular por completo el poder del rosario? Faltas graves que obstruyen la gracia divina y dejan el alma vulnerable a ataques espirituales. Muchos fieles rezan en vano sin darse cuenta de que han caído en estas trampas. Un día, un joven desesperado llegó hasta el Padre Pío. Su rostro reflejaba el cansancio de quien ha pasado incontables noches en vilo, orando sin obtener respuesta. Se arrodilló con el corazón cargado de angustia y con lágrimas en los ojos, le confesó su dolor. «Padre, rezo el rosario cada día, lo hago con devoción, pero mi vida sigue en el caos. Mi matrimonio se desmorona, mi situación económica es un desastre, mi fe es débil, siento que Dios no me escucha. ¿Qué estoy haciendo mal?». El Padre Pío lo miró con esa seriedad que traspasaba el alma, como si estuviera viendo algo que el joven no podía percibir. Hubo un silencio pesado antes de que el santo suspirara profundamente y le respondiera: «Hijo, sostienes el rosario entre tus manos, pero dime, ¿qué hay en tu corazón? ¿Crees que puedes atraer la bendición de Dios cuando en tu interior hay puertas abiertas al enemigo?». El joven se quedó atónito. ¿Puertas? ¿A qué se refería el santo? Entonces, con una paciencia infinita, el Padre Pío le explicó lo que pocos saben: rezar no es suficiente. Para que el rosario despliegue su verdadera fuerza, el alma debe estar dispuesta a recibir la gracia divina. Hay pecados que funcionan como muros infranqueables, que impiden que la luz de Dios nos alcance. El rosario es un arma poderosa, le dijo el santo, pero de nada sirve blandir una espada si tu corazón está prisionero del enemigo. No es la oración el problema está en ti. Al escuchar estas palabras, un escalofrío recorrió la espalda del joven. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había estado cometiendo esos pecados. Fue entonces cuando el Padre Pío se inclinó y le reveló los 3 pecados que bloquean el rosario, pecados que cierran completamente el paso a la protección de Dios. Y el tercero de ellos es el más peligroso de todos, pues abre la puerta a fuerzas oscuras que pocos logran reconocer a tiempo. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la manera en que rezas. Podría ser la razón por la que hasta ahora no has recibido la gracia que tanto anhelas. Y lo más alarmante es que este tercer pecado es una de las armas más usadas por el maligno para alejar a las almas de la luz. Y casi nadie habla de ello. Pero antes de continuar, escribe en tu corazón: Padre Pío, guía mi oración.
Este acto de fe preparará tu espíritu para recibir esta revelación que podría transformar por completo tu vida espiritual. Escucha con atención, porque además de revelarte los 3 pecados que bloquean el rosario, conocerás la manera de corregir esos errores y aprenderás a rezar como enseñó el Padre Pío, de una forma tan poderosa que hace temblar el infierno y atrae bendiciones inimaginables a tu vida. Abre tu alma y deja que estas palabras toquen tu corazón, porque aquí se esconde un secreto espiritual que podría cambiarlo todo para ti. Uno de los mayores peligros que impiden que el rosario despliegue su poder es rezarlo sin una fe verdadera. Puede parecer evidente, pero en realidad es un obstáculo común. Muchos toman sus cuentas y comienzan a rezar por rutina, por compromiso o incluso por temor. Sin embargo, el Padre Pío nos enseñó que el rosario no es una repetición mecánica de palabras, sino un arma poderosa en la batalla espiritual. Su eficacia no radica en la simple pronunciación de las oraciones, sino en la fe viva con la que se recitan. La fe es el aliento que da vida a cada palabra. Sin ella, las oraciones se convierten en solo sonidos vacíos, sin la fuerza necesaria para llegar al corazón de Dios. ¿Alguna vez has sentido que rezas el rosario sin verdadera entrega, sin percibir la presencia de Dios o de la Virgen María? Este es un obstáculo común que puede impedir que tu oración alcance el cielo. El Padre Pío decía con frecuencia que el rosario era su arma, pero un arma sin munición es inútil contra el enemigo. La fe es la munición que fortalece cada Ave María, cada misterio contemplado. Si rezas por costumbre, sin depositar tu confianza y tu corazón en Dios, corres el riesgo de que tus palabras no lleguen al trono celestial. Hubo una ocasión en la que un hombre, abrumado por el sufrimiento, buscó consuelo en el Padre Pío. Su vida estaba en ruinas, su familia se desmoronaba, su salud era frágil y sentía que Dios había dejado de escucharle. Desesperado, se arrodilló ante el santo y, entre lágrimas, confesó: «Padre, rezo el rosario todos los días, pero mi vida sigue empeorando. Dios no me escucha». El Padre Pío fijó su mirada en él y preguntó con dulzura: «Hijo, ¿rezas el rosario con el corazón o solo con los labios?». El hombre se quedó en silencio, pues nunca antes se había hecho esa pregunta. Entonces, el santo tomó su propio rosario y le dijo: «Cada Ave María debes rezarla como si fuera la última oración de tu vida. Si no crees en lo que dices, ¿cómo esperas que Dios te escuche?». Aquel consejo transformó por completo la vida de aquel hombre. Desde entonces, comenzó a rezar con el corazón, meditando cada misterio y confiando plenamente en la Virgen. En pocas semanas, su vida comenzó a cambiar. Su familia encontró la paz. Su salud mejoró. Y sobre todo, su fe renació con una fuerza renovada. Comprendió que el problema no estaba en la oración en sí, sino en la forma en que la rezaba. El Padre Pío nos recuerda que cada misterio del rosario es una oportunidad para encontrarnos con Dios. Cuando rezamos sin fe, perdemos esa ocasión y nos alejamos de las gracias que Él desea concedernos. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de abandonarnos completamente en sus manos, aun cuando todo parezca ir en contra. Ahora, haz una pausa y reflexiona. ¿Cómo has rezado tu rosario hasta ahora? ¿Con plena confianza? ¿Con el corazón encendido de amor por Dios y la Virgen María? ¿O simplemente lo has convertido en una rutina vacía, sin prestar atención a las palabras que pronuncias? Si sientes que tu oración ha perdido su fervor, hay un camino inmediato para cambiarlo. El Padre Pío recomendaba un sencillo pero poderoso acto de fe antes de comenzar el rosario. Antes de empezar,
Levanta tu rosario y di en voz alta: Señor, aumenta mi fe. Creo, pero fortalece mi creencia. Que cada Ave María sea un grito sincero de mi corazón. Este pequeño gesto puede transformar radicalmente tu oración. Cuando pides a Dios que fortalezca tu fe antes de rezar, tu corazón se abre a su gracia, y esto lo cambia todo. El Padre Pío también practicaba una forma especial de oración. Visualizaba a la Virgen a su lado mientras rezaba. No se limitaba a repetir palabras, sino que en su mente veía a María recibiendo cada oración e intercediendo por él ante Dios. Esto hizo que su fe se fortaleciera aún más, pues sabía que no hablaba al vacío, sino que se dirigía directamente a la Madre de Dios. Si deseas que el rosario transforme tu vida, empieza hoy mismo a rezarlo con verdadera fe. No permitas que la falta de fe te prive de las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. El Padre Pío nos dejó este legado porque sabía que muchos caen en la trampa de rezar sin fe. Pero ahora que has descubierto esta verdad, puedes asegurarte de que cada oración sea un puente hacia la gracia divina. No caigas en el error de pensar que el rosario es un objeto de poder por sí mismo, como si fuera un amuleto. No es superstición ni magia, sino un arma espiritual que debe empuñarse con fe, amor y entrega sincera a Dios y a la Virgen María. Así lo enseñó siempre el Padre Pío, quien insistía en que la oración verdadera se reza con el corazón. Quien eleva su súplica con fe será testigo de milagros, pero aquel que reza con indiferencia o incredulidad solo encontrará silencio. Ahora que has comprendido este primer obstáculo que debilita el poder del rosario, hay algo que debo preguntarte. ¿Alguna vez has sentido un peso extraño al rezar? ¿Has experimentado distracciones constantes como si algo dentro de ti te apartara de la oración? Si es así, podría ser señal de una realidad espiritual más profunda. El Padre Pío advertía que existen fuerzas que buscan alejarnos de la verdadera comunión con Dios. No siempre somos conscientes de ello, pero en ocasiones nosotros mismos abrimos esas puertas sin darnos cuenta. Aquí radica el peligro. Hay un pecado que no solo bloquea las bendiciones del rosario, sino que incluso puede atraer ataques espirituales. Pocos se atreven a hablar de esto, pero el Padre Pío lo sabía bien, pues él mismo libró batallas contra estas influencias invisibles cada vez que se entregaba a la oración. Sabía exactamente qué debía hacer para cerrarlas y proteger su alma. Si alguna vez has sentido que rezar se convierte en una carga, que cada oración es una lucha contra distracciones, o que el ambiente mismo parece pesado cuando intentas elevar tu súplica, lo que vas a descubrir ahora podría ser la respuesta que has buscado por tanto tiempo. Muchos católicos desconocen que el mayor obstáculo para la oración no siempre proviene del exterior, sino de su propio interior. El Padre Pío lo dejó claro en muchas ocasiones. Un corazón cargado de resentimiento, dolor o amargura no puede elevarse libremente hacia Dios. La oración auténtica requiere un alma limpia, dispuesta a recibir y a dar amor. Pero, dime, si en lo profundo de tu ser hay rencor, ¿crees que tus palabras pueden traspasar los cielos? Nuestro Señor Jesucristo lo dejó dicho sin lugar a dudas. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Mateo 6:15. Y sin embargo, ¿cuántas veces rezamos el rosario mientras guardamos resentimiento hacia alguien? ¿Cuántas veces pedimos la misericordia de Dios sin estar dispuestos a concederla a los demás? El Padre Pío comprendió esta verdad espiritual con una claridad excepcional. En una ocasión, una mujer acudió a confesarse con él y le contó que rezaba el rosario todos los días, pero que su vida no cambiaba, que parecía haber un muro que impedía el paso de sus súplicas. El santo capuchino
La miró fijamente y le preguntó: ¿has perdonado a quien te hizo daño? Ella quedó en silencio. Sabía perfectamente de quién hablaba. Durante años había guardado rencor a un familiar que la había traicionado. Entonces, el Padre Pío le dijo algo que estremeció su alma. El rosario que rezas está detenido entre la tierra y el cielo, porque tu corazón no le permite llegar a Dios. La mujer quedó desconcertada. ¿Cómo podía ser? Rezaba tanto y, sin embargo, seguía atrapada en su propio dolor. El Padre Pío le aconsejó que perdonara de verdad, no solo con palabras, sino con el corazón. Solo entonces, le aseguró, sus oraciones serían escuchadas y encontraría la paz que tanto anhelaba. Esta es la realidad que muchos ignoran. Cuando guardamos rencor, levantamos una barrera entre nosotros y Dios. Queremos que nos escuche, que la Virgen interceda por nosotros, pero nos negamos a conceder la misma gracia a los demás. Esto impide la llegada de las bendiciones y deja el alma expuesta a tormentos espirituales. Ahora reflexiona en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado? ¿Alguna herida que sigues alimentando, recordando una y otra vez el dolor del pasado? Siente su peso en tu corazón. El Padre Pío nos enseña que el resentimiento es un veneno que debilita nuestra relación con Dios. El rosario no es solo una súplica, es un camino de transformación del alma. Para que tenga poder, primero debemos purificarnos por dentro. ¿Cómo corregir este pecado? El primer paso es reconocer que el resentimiento está bloqueando tu oración. Muchas veces creemos haber perdonado, pero en realidad seguimos llevando dentro esa herida silenciosa. Examina ahora tu conciencia. Hay un nombre que al pronunciarlo aún te causa rabia o tristeza. Si es así, ahí está la raíz de tu bloqueo espiritual. El Padre Pío aconsejaba que, antes de rezar el rosario, se hiciera un acto sincero de perdón. Aunque tu mente te diga que esa persona no lo merece, aunque el dolor aún persista, entrégale esa herida a Dios con humildad. Y para ello, he aquí una oración poderosa que el Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales. Señor, elijo perdonar. Aunque mi carne aún sienta el peso del dolor, libero de mi corazón toda amargura y dejo en tus manos a esa persona. No permitas que el resentimiento me consuma ni que el pasado me esclavice. Santa Madre, enséñame a amar con el mismo amor con el que Cristo amó. Quiero ofrecerte este rosario con un corazón puro, libre de cargas y plenamente entregado a la oración. Amén. Antes de comenzar el rezo del rosario, elevar esta oración sincera abrirá puertas espirituales que ni siquiera imaginas. La paz que tu alma anhela con tanto anhelo empezará a brotar en lo más profundo de tu ser, y pronto notarás cómo tus súplicas empiezan a dar frutos concretos en tu vida. Pero hay un secreto espiritual que pocos conocen, una enseñanza que el Padre Pío transmitía con fervor a aquellos que buscaban un verdadero crecimiento en su vida de oración. Uno de los errores más graves, advertía el santo fraile capuchino, es rezar el rosario con distracción y sin verdadera entrega del alma. ¿Cuántas veces hemos repetido las palabras de las Avemarías sin siquiera detenernos a reflexionar sobre su significado? ¿Cuántas veces la mente ha divagado entre preocupaciones cotidianas, compromisos, deberes pendientes, mientras los labios seguían mecánicamente la oración? Esto, decía el Padre Pío, es uno de los pecados más comunes entre los fieles, y advertía que esta falta de atención y devoción debilitaba el poder de la oración. Para él, el rosario no era simplemente una sucesión de frases aprendidas, sino un profundo acto de meditación que permitía contemplar la vida de Cristo desde el corazón de María. Sin embargo, si se reza de manera superficial, sin alma, sin amor,
Sin verdadera intención, las palabras no son más que sonido vacío que se disipa sin llegar al cielo. El Padre Pío, con su profunda capacidad de discernimiento, podía reconocer con facilidad cuando un alma oraba de verdad y cuando simplemente repetía las palabras sin poner el corazón. Se cuenta que una mujer devota se acercó un día a él y le dijo con tristeza: «Padre, rezo el rosario todos los días, pero mi vida sigue igual. No siento nada». Él la miró con compasión y le preguntó: «Hija, ¿pero cuántos de esos rosarios los has rezado con el corazón?». La mujer quedó en silencio, pues jamás había pensado en ello. Había hecho del rosario un hábito diario, pero muchas veces lo recitaba mientras realizaba otras tareas o lo decía rápidamente antes de dormir, sin verdadera atención ni fervor. Con ternura, el Padre Pío le explicó: «El rosario debe rezarse como si cada Ave María fuera una joya preciosa ofrecida a la Virgen. ¿De qué sirve tener un collar si sus piedras son falsas y sin valor?». Estas palabras tocaron su alma. ¿Cuántas veces ofrecemos a María oraciones sin vida, como si fueran flores marchitas, en lugar de un ramo fresco recogido con amor y gratitud? Cuando se reza sin atención, advertía el Padre Pío, es como escribir una carta a Dios, pero con la mente distraída en otros asuntos. Ese mensaje nunca llega con claridad. Además, alertaba sobre el hecho de que el enemigo espiritual aprovecha estas distracciones para enfriar la oración y alejarnos de la verdadera unión con Dios. Si alguna vez has experimentado que, al tomar el rosario, surgen en tu mente pensamientos sobre preocupaciones económicas, conflictos familiares o asuntos mundanos, debes saber que no es casualidad. El Padre Pío decía con firmeza que el demonio teme profundamente un rosario rezado con fervor, pues conoce el poder que tiene esta oración para disolver las tinieblas. Por ello, busca distraernos, hacernos rezar de forma mecánica y vacía, para que nuestras súplicas no tengan impacto espiritual. Cuando nuestra oración se vuelve fría, sin alma, sin conexión con Dios, pierde su fuerza transformadora. Ahora, reflexiona. ¿Cuántas veces has rezado el rosario sin conectar realmente con la oración? ¿Cuántas veces tus labios han dicho las palabras mientras tu mente estaba en otra parte? Si alguna vez te ha sucedido, no te desesperes ni te condenes. Lo importante no es el error pasado, sino el deseo de cambiar y hacer de la oración un encuentro verdadero con Dios. Para ello, el Padre Pío enseñaba un método poderoso que ayudaba a rezar el rosario con la profundidad y devoción que merece. Antes de comenzar, solía recomendar hacer un acto de presencia de Dios, cerrando los ojos, tomando una respiración profunda y diciendo: «Señor, en este momento entro en tu presencia. Calma mi mente, abre mi corazón y permite que cada palabra que pronuncie sea una verdadera alabanza a ti y a nuestra Madre Santísima». Esta simple preparación cambia por completo la calidad de la oración. Ya no se inicia de manera mecánica, sino con el alma dispuesta a un verdadero encuentro con Dios. Además, aconsejaba que, al rezar cada misterio, no se limitaran a recitar las palabras, sino que se tomara un momento para visualizar la escena correspondiente. De esta manera, el rosario se convierte en una meditación viva y llena de gracia, en la que la mente y el corazón se unen en contemplación de los misterios de la fe. Así enseñaba el Padre Pío, y quienes siguieron su ejemplo experimentaron cómo la oración dejó de ser un acto rutinario para convertirse en una fuente de gracia y transformación en sus vidas. Cuando medites sobre el misterio de la Anunciación, imagina a la Virgen María en profundo recogimiento, sintiendo la presencia celestial del ángel que le anuncia su misión. Percibe su asombro, su humildad, la grandeza del momento en que acepta con amor el designio divino.
Y si contemplas el misterio de la crucifixión, visualiza a Cristo cargando el madero, soportando el dolor y la humillación, entregándose sin reservas por la salvación de la humanidad. Padre Pío enseñaba que esta forma de oración transforma el rosario en una vivencia real, en un diálogo profundo con Jesús y María. Su consejo era claro: no recites las oraciones de manera mecánica, sin alma. Cada Ave María debe brotar del corazón, como si le hablaras directamente a la Virgen con amor y devoción. Además, insistía en la importancia de la postura. Orar con reverencia es un acto de entrega. Si puedes, arrodíllate o sostén el rosario con fervor, como si tomaras entre tus manos las de la misma Madre de Dios. Estas prácticas pueden parecer pequeñas, pero tienen un impacto profundo. Cuando el rosario se reza con atención y entrega, el alma siente la presencia de Dios, recibe respuestas y es testigo de milagros que se manifiestan en la vida cotidiana. Sin embargo, hay algo que muchos ignoran. Un rosario bien rezado no es solo una súplica, sino un escudo contra los ataques del maligno. Padre Pío repetía sin cesar que cada Ave María pronunciada con fe es una espada que hiere a las fuerzas de la oscuridad. Pero, si se reza distraídamente, sin amor ni concentración, esa espada pierde su filo y se vuelve ineficaz. Por eso, detente y reflexiona. ¿Cómo es tu rosario? ¿Es fuerte, poderoso, capaz de romper las cadenas que te atan? ¿O es una oración débil, incapaz de transformar tu vida? Si deseas que tu rosario sea un arma espiritual, debes comprometerte a rezarlo con entrega total, sin distracciones, sin tibieza. Padre Pío compartió un secreto que pocos conocen sobre el rosario, una revelación que puede cambiar por completo la manera en que rezas y las bendiciones que recibes. Hay obstáculos espirituales que pueden bloquear las gracias que Dios quiere derramar sobre ti a través de esta oración. Pero hay algo aún más profundo. Un día, uno de sus hijos espirituales le preguntó por qué rezaba tantos rosarios. Padre Pío, con su mirada penetrante, le respondió con palabras que quedaron grabadas en la historia. Hijo, si pudieras ver lo que sucede en el mundo espiritual cuando se reza correctamente un rosario, jamás lo dejarías de lado. En una de sus visiones, se le permitió contemplar lo que ocurre cada vez que un alma reza con fe. Vio cómo los ángeles descendían a la tierra y rodeaban a la persona que oraba, protegiéndola de todo mal. Al mismo tiempo, el infierno temblaba, porque cada Ave María bien rezada era como una lanza de luz que atravesaba las tinieblas y liberaba a muchas almas del poder del maligno. Padre Pío vio cómo cada rosario bien recitado traía una oleada de luz sobre la humanidad, debilitando el reino de las tinieblas y atrayendo la gracia de Dios sobre familias enteras. Pero también observó algo alarmante. Cuando la oración se hacía sin fe, sin atención, sin amor, su efecto se diluía y no tenía el poder de repeler al enemigo. Entonces comprendió que el adversario trabaja incansablemente para que los fieles recen distraídos, con desgano, porque sabe que un rosario poderoso puede destruir sus planes. Ahora detente y examina tu corazón. ¿Cómo has estado rezando? ¿Tu rosario es un arma espiritual afilada o se ha convertido en una costumbre sin fuerza? Si anhelas que tu oración tenga el poder que el Padre Pío vio en el mundo espiritual, debes seguir las enseñanzas que él dejó. Y es precisamente eso lo que estás a punto de descubrir. Cómo rezar el rosario con el poder que él enseñó. Desde antes de pronunciar el primer Ave María, el Padre Pío enseñaba que la verdadera fuerza del rosario comenzaba en la preparación del alma. Para él, no bastaba con tomar el rosario en las manos.
Era necesario crear un ambiente interior de recogimiento, apartar las distracciones y elevar el corazón hacia Dios. Aconsejaba a sus hijos espirituales cerrar los ojos por un instante y suplicar al Espíritu Santo que iluminara cada palabra, cada pensamiento y cada intención durante la oración. Insistía en que, sin esta disposición interior, el rezo del rosario podía volverse un acto rutinario, carente de la profundidad espiritual que debía poseer. El Padre Pío comprendía que la eficacia del rosario no dependía solo de la repetición de sus palabras, sino de la capacidad de vivir sus misterios con el alma. Para él, cada pasaje contemplado en el rosario no era un simple recuerdo de la vida de Cristo, sino una oportunidad de sumergirse en los momentos sagrados y revivirlos espiritualmente. Enseñaba que, al meditar sobre la Anunciación, los fieles debían situarse en la humilde casa de Nazaret, sentir la presencia del ángel Gabriel y escuchar su mensaje dirigido a la Virgen. De igual manera, en los misterios dolorosos, animaba a caminar junto a Cristo en su camino hacia el Calvario, sintiendo el peso de la cruz y compartiendo su sufrimiento. A través de esta forma de oración, el rosario se transformaba en un medio poderoso de unión con Dios, impregnando el alma con una espiritualidad profunda e inquebrantable. La verdadera oración, repetía incansablemente el Padre Pío, no es cuestión de labios, sino de corazón. No se trataba de pronunciar mecánicamente las palabras, sino de entregarse completamente a cada oración. Enseñaba que una sola Ave María rezada con fervor tenía más valor que un rosario entero dicho sin atención. Invitaba a comprender y sentir cada frase, a reconocer que cada saludo a María era una súplica auténtica a la Madre de Dios, y que cada Padre Nuestro significaba una entrega confiada al Padre Celestial. Cuando la oración nacía desde el interior del alma y se ofrecía con amor, el rosario dejaba de ser una simple repetición y se convertía en un verdadero diálogo con Dios y la Virgen. El Padre Pío también insistía en la importancia de rezar con una intención clara y definida. Enseñaba que la oración sin un propósito era como una flecha disparada al aire, sin dirección. Por ello, animaba a sus hijos espirituales a comenzar el rosario siempre con una intención precisa, ya fuera por la conversión de un alma, la protección de la familia, la sanación de una enfermedad o la solución de una dificultad. Decía que cuando el rosario se rezaba con un propósito firme, adquiría una fuerza especial, abriendo el corazón de quien lo rezaba a las gracias divinas y permitiendo que la misericordia de Dios actuara con mayor eficacia. A pesar de las dificultades que pudieran surgir, el Padre Pío exhortaba a no abandonar nunca el rezo del rosario. Advertía que el enemigo siempre intentaría distraer a los fieles, sembrando cansancio, inquietudes o dudas sobre su eficacia. Sin embargo, enseñaba que estas pruebas eran señales de que el rosario tenía un impacto real en el combate espiritual y que precisamente por ello debía rezarse con mayor constancia y determinación. Para él, el rosario no era solo una oración, sino un escudo protector y una fuente inagotable de bendiciones. El Padre Pío recordaba a todos la importancia de concluir el rosario con gratitud y fe. Enseñaba que, al terminar la oración, los fieles debían dar gracias a la Virgen María y a Dios por las gracias ya concedidas, aún antes de verlas manifestadas. Creía firmemente que la confianza absoluta en la bondad divina era la clave para recibir los frutos del rosario y experimentar su poder transformador en la vida cotidiana. Padre Pío siempre enseñó que al finalizar el rosario era esencial entregar cada súplica en manos de la Virgen María, confiando con plena certeza en que cada Ave María había sido recibida en el cielo como un eco de amor. Él veía en esta oración mucho más que una simple devoción. Para él,
Era una armadura celestial, un medio para alcanzar el corazón de Dios y una herramienta de batalla contra las fuerzas del mal. Cada cuenta del rosario representaba un escalón que acercaba el alma a la misericordia divina, y quien comprendiera este secreto nunca más rezaría de la misma manera. Ahora que conoces este camino que el Padre Pío recorrió con fervor, estás llamado a tomar el rosario con un nuevo propósito, sintiendo la presencia de la Virgen María a tu lado, como él mismo la experimentó tantas veces en su vida de oración y sacrificio. Imagina por un instante que el Padre Pío estuviera frente a ti en este preciso momento, con su rosario en las manos, mirándote con ternura y determinación. Sus ojos reflejarían la certeza de alguien que ha visto el poder del rosario transformando almas y venciendo pruebas imposibles. Y con esa firmeza te diría: hijo, hija, a partir de hoy quiero que reces el rosario como nunca antes, no como un simple rezo mecánico, sino como el arma espiritual que realmente es. Quiero que cada Ave María brote de tu corazón como un grito de amor, como si fuera la última oración de tu vida. ¿Aceptarás este desafío? Si tu respuesta es sí, deja tu compromiso en los comentarios. Padre Pío, acepto este reto, porque este simple acto de fe ya será el inicio de una nueva relación con la oración. Tu rosario puede convertirse en una muralla de protección, en un escudo contra todo mal y en un puente directo a la misericordia de Dios. Pero antes de concluir, quiero que hagas algo muy especial. Cierra los ojos por un momento e imagina al Padre Pío a tu lado, sosteniendo su rosario con manos llenas de amor y devoción. Con una sonrisa serena te dice: hijo, hija, la Virgen escucha tu oración, el cielo está atento a tu voz. Reza con fe, persevera y verás milagros que jamás imaginaste. Respira profundo y deja que esta paz inunde tu corazón. Que Dios te bendiga, que Nuestra Señora te cubra con su manto y que el Padre Pío interceda por ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, tu rosario puede cambiarlo todo.